tardes, amiguitos de Jesús. Hoy de nuevo vamos a compartir la palabra de Dios para que la vivamos y la demos a conocer a nuestros hermanos. Está en San Mateo, capítulo 11, versículo 32 al 33. Si alguien se declara en mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, acá el Señor nos está diciendo que si nosotros negamos a Jesús delante de los hombres, también Él nos nega, que si nosotros no damos a conocer a Jesús delante de los hombres, también Él nos dará a conocer delante de su Padre. Pero que si nosotros negamos a Jesús delante de su Padre, nosotros delante de los hombres, también Él nos negará delante de su Padre. Entonces no neguemos a Jesús en ningún momento de nuestra vida. Siempre démoslo a conocer en todo momento. Así estemos en una reunión, estemos con personas que no crean en Dios, que sean relajadas, que no crean nunca ni en Jesús ni en María, que démoslo a conocer, no nos dé miedo hablar de Jesús, porque si nosotros nos da miedo hablar de Jesús, también Jesús se va a avergonzar de nosotros delante de su Padre, y entonces nos veremos perdidos cuando lleguemos ante la presencia de Dios. Siempre démoslo a conocer, hablemos de Dios en todo momento, en todas partes, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos, nuestro testimonio de vida, con nuestro ejemplo. Siempre hablemos de Jesús, démoslo a conocer sin miedo, sin temor, porque Jesús es un ser maravilloso, Jesús nos ama demasiado y Él entonces pues, nos dará a conocer delante de su Padre si nosotros no lo negamos en este mundo. Porque nosotros hemos dados a negarlo delante de la gente, no estamos por ahí con las personas que no creen en Dios. A nosotros también nos da miedo hablar de Jesús. Y no nos dé miedo, perdamos el miedo para hablar de Jesús, porque Jesús nunca perdió el miedo para hablar de nosotros. Jesús nunca pierde el miedo para darnos a conocer delante de su Padre. Entonces nosotros también no lo neguemos en ningún momento, en ninguna parte. Donde estemos siempre hablemos de Jesús, así sea donde sea, así se nos confíe más lejos de la tierra que estemos, demos a conocer a Jesús, porque Jesús es el que nos lleva al Padre. Jesús es el que nos lleva al Padre y también a nuestra Madre Santísima. No nos avergoncemos ni de Jesús ni de su madre, porque su madre es su madre, y si nosotros nos avergonzamos de la madre de Jesús, Él también se avergonzará delante de nosotros, delante del Padre de nosotros, porque Él ama a su madre. Si nosotros amamos a Jesús y amamos a María, Él también tampoco nos va a amar a nosotros, porque pongamos un ejemplo, nosotros decimos una persona que nos quiere mucho, que nos ama mucho, que somos muy queridas, que usted es muy querida, la quiero mucho, pero no quiere a mi madre, yo tampoco la voy a querer a esa persona. ¿Por qué? Porque no quiere a mi madre. A mi madre hay que darla a conocer también, junto con Jesús, junto con el Padre. Entonces, para esto, para que podamos dar a comer a Jesús en todo momento, dar a conocer a María, voy a darles unos tres ticitos, unas tres palabritas, para que lleguemos a conocer a Jesús y a María. Y no nos dé miedo de proclamarlo en todas partes, de darlo a conocer, predicarlo, siempre predicarlo en donde estemos, que son, primero, los sacramentos, segundo, la Eucaristía, tercero, el Santo Rosario a la Virgen, cuarto, la visita al Santísimo, porque la visita al Santísimo es milagrosísima. Si nosotros visitamos el Santísimo, el Santísimo nos regala muchas gracias y muchas bendiciones, porque miremos que está ahí prisionero, está encarcelado, que se encarceló por amor a nosotros, porque Él nos ama demasiado. Dios nos ama demasiado, es misericordioso, nos ama tanto, tanto, que quiso quedar en el sagrario, prisionero, para que fuéramos a visitarlo, para regalarnos gracias y bendiciones, regalarnos misericordia y perdón. Allá nosotros podemos aprender misericordia y perdón siempre que nosotros creamos en Él. Si nosotros tenemos en Jesús, Él nos va a perdonar, porque Él es grande y misericordioso. Él es misericordioso, por grande que sean nuestros pecados, Él siempre nos perdona. Él nunca deja de perdonar si le pedimos perdón.
también les voy a compartir un ejemplo de algo que me pasó a mí, un sueño que tuve. Yo fui llevada al infierno en un sueño. ¿Y que veía allí? Veía ahí unos salones grandísimos, inmensamente grandes, grandísimos, llenos de reptiles, llenos de porquerías, llenos de miseria, llenos de lo más sucio que hay en este mundo. ¿Y que habían ahí? Había unas personas tiradas ahí con la mirada puesta en la desesperación, se rellenaban los dientes del dolor, de la angustia, del sufrimiento que tenían ahí, porque habían perdido a Dios. ¿Y qué había ahí al frente de estas personas? Habían 3 puertas grandes, muy inmensamente grandes, negras y muy negras. ¿Y qué había encima de esas puertas? Habían tan negras, habían 3 letreros muy blancos donde decía: para siempre y sin fin, para siempre y sin fin, para siempre y sin fin. Y que la mirada de esos hombres quedaba al frente de esas 3 letreros donde decía para siempre y sin fin, para más dolor, para más angustia, para más tristeza, saber que habían perdido a Dios para siempre y sin fin, con negligencia, porque ellos creían que esta no era la vida, que la vida era esta, que no había otra vida, que no había otra vida, que esta es la vida. Pero es porque se dejaron meter ese gol de Satanás. Satanás nos mete el gol y nos dice que esta es la vida, que gocemos, que la gocemos, y nos incita a que nos perdamos. Entonces pidámosle al Señor que no nos deje llegar a ese lugar de tormento, vivamos con Dios, vivamos preguntando los sacramentos, frecuentando la oración, pidiéndole perdón y misericordia a Dios para que no lleguemos a ese lugar de tormentos. Los quiero mucho, hasta la próxima, de la feliz tarde, hasta la próxima. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén.